Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. En este día, la píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra y la estaremos estudiando en la primera carta de Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y a su letra dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¡Wow! El que piense estar firme, hermano, mire que no caiga. ¿Por qué es que decimos nosotros esto, hermano? Porque muchas veces nosotros estamos 100% pensando que estamos en el agrado de Dios, que estamos haciendo las cosas de excelente manera, que estamos en el camino derecho, que no tenemos falta, que estamos sin pecado, que estamos caminando como una oveja ahí, ¿verdad? En el prado del Señor. Perfecto, pero como dice, el que esté pensando que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de hacernos, hermanos, una evaluación para ver cuál puede ser aquella puertecita en que el enemigo todavía pueda venir a perjudicar nuestras vidas. Una puertecita, una pequeña brecha en la que nosotros tengamos todavía en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, dándole la cabida al enemigo para venir a mortificarnos. Así que debemos de venir, hermanos, a hacernos ese examen meticulosamente, hermanos, para ver que no tengamos ningún espacio en que el enemigo pueda venir a atacarnos. Porque veamos aquí, mire, el enemigo muchas veces puede venir por medio de la familia, como nosotros siempre hablamos, o puede venir muchas veces a atacarnos con personas que son amigos de nosotros. Porque recordemos de que ahora nosotros ya no tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento que los de afuera, que aquellos amigos que nosotros creíamos y decíamos ser nuestros amigos. Aún nuestra familia que nosotros tanto amamos muchas veces pueden venir y ser influenciados por el enemigo. Venir con esa voz que trae la serpiente. Entonces, no son ellos, hermanos, muchas veces, pero vienen siendo utilizados por la voz de la serpiente para dañarnos, para hacernos caer, para mortificar nuestras vidas y para que por un momento nosotros vengamos y saquemos aquella naturaleza que nosotros creíamos que estaba escondida. Por eso, hermano, miremos de que no caigamos. Veamos todas aquellas áreas que todavía nos pueden estar haciendo falta. Vamos a ver un ejemplo, hermano, que lo vamos a estar viendo. No lo vamos a leer, pero ese ejemplo está en Génesis, en el capítulo 3 en adelante. Vamos a hablar referente, ¿verdad?, a las primeras personas que estuvieron en el paraíso, que fueron creadas, ¿verdad?, por nuestro Señor, que lo dice la palabra de Dios. Entonces fueron Adán y Eva. ¿Qué es lo que pasó, hermano? En aquel tiempo, ¿verdad? Eva escuchó la voz de la serpiente. Mire qué tremendo. Pero cuando vino Eva a hablarle a Adán, Adán escuchó el que venía hablando por la serpiente. Porque a Adán no le habló la serpiente como a Eva. A Eva le habló directamente, ¿verdad? La serpiente, el diablo, ¿verdad? Satanás, el engañador, el murmurador, ¿verdad? El perseguidor, el acusador. Sino de que a Adán le vino a hablar aquella que vino delegada con la voz de la serpiente, a hablarle, a hacerle caer a Adán. Entonces, Adán, recordemos, era una persona de que estaba en una intimidad con el Señor, caminaba por los jardines, hablaba con el Señor. Me imagino, la palabra no lo dice, pero me imagino que lo miraba, que porque eran en aquel tiempo una santidad, era todo una pureza, un paraíso en el cual a él se le había delegado la autoridad sobre todo, sobre ponerle el nombre a los animales, sobre venir y ponerle nombre a las plantas, venir y tener autoridad sobre todo, dominio sobre todo en este lugar que el Señor le había delegado. Pero veamos cuando él cayó, ¿qué pasó? Lo sacaron del Edén, cayó y se fue del Edén. Tuvo que irse a otro lugar donde él no conocía, donde él iba a comenzar después de haber caído de la gracia de Dios.
Qué tremendo, ¿verdad? Pero recordemos que a pesar de que ellos fueron destituidos, salieron del Edén, fueron, ¿verdad?, tirados del paraíso, el Señor no los abandonó. El Señor siempre no tuvo la misma intimidad que en el paraíso con ellos, pero siempre estaba con ellos, los protegía, velaba ahí, ¿verdad?, por ellos. Recordemos de que Él se agradó, ¿verdad?, de la ofrenda que Abel le hizo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que había todavía una comunicación entre la humanidad y el Señor. Pero veamos también, ¿verdad?, que en ese momento, porque yo le digo de que venía alguien delegado con la voz de la serpiente, porque Eva fue utilizada para hacer caer a Adán. De la misma manera vienen muchas personas utilizadas con esa voz de la serpiente, con la voz del enemigo, del diablo contra su vida, diciéndole muchas veces, ¿verdad?, palabras de derrota, palabras que la desesperen, palabras que la hagan sentir de que usted no vale, que usted no ha cambiado, que usted es la misma. Pero esa palabra viene utilizada por el enemigo. Así que debemos de reconocer la voz que nos habla y por eso debemos de ver que no tengamos brechas, que no tengamos puertas abiertas, que no tengamos todavía en nuestro interior nada que el enemigo con lo que nos pueda agarrar. Debemos de venir y estar libres, sueltos de toda maldad, de todo pecado de la antigüedad, para que el enemigo no pueda venir en contra de nosotros a utilizar la voz de la serpiente en contra de nuestras vidas. Veamos otro ejemplo, ¿verdad? De que lo podemos ver también, ¿verdad? En la segunda de Samuel, en el capítulo 11 en adelante, es la historia referente al rey David. ¿Qué es lo que pasaba con David? David se le conoce como el hombre con el corazón conforme al de Jehová. Pero ¿qué es lo que pasó en este relato, hermanos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? De que David pecó. ¿Cuál fue el pecado de él? El pecado de la carne, el pecado del deseo, del adulterio, de la fornicación, hermano. Entonces, a consecuencia de ese pecado, vino sobre su casa muerte, destrucción, hermano. Entonces, a pesar de que hubo esta desgracia, de que, bueno, el hijo que se procreó con ese pecado, ¿verdad?, murió, y hubieron otras desgracias con sus otros hijos. El Señor siempre tuvo misericordia, lo perdonó a David, pero él tuvo que pasar un proceso, pagar por aquel pecado, por haber también creído que estaba firme, que él estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, pero tenía algo que vino el enemigo, mire, ve, y ahí encontró la entrada, que la debilidad de él era que la carne. Entonces por ahí lo agarró y cayó y pecó. Y aunque cometió ese pecado, el Señor también tuvo misericordia de él. Y luego él estuvo, ¿verdad?, bajo su gracia. Pero veamos también otra historia que la palabra de Dios nos cuenta también, ¿verdad? Referente a otro hombre que también desde el vientre de su madre traía un propósito. Ya había sido, ¿verdad?, nombrado, como dijéramos, que iba a ser un profeta, que iba a ser un juez. Y él traía como voto nazareo, que él no se iba a cortar su cabello. Estamos hablando de Sansón y esa historia la encontramos en Jueces, capítulo 16 en adelante, la historia donde él fue muy diferente a David, porque él conocía de que él tenía, ¿verdad?, su responsabilidad con la nación, era un juez en aquel tiempo, tenía su fortaleza, su fuerza, y era un hombre temible, respetado. Pero ¿qué es lo que pasó? Él pecaba descaradamente porque él se metía con mujeres que no eran de acuerdo, ¿verdad?, para el agrado de Dios, y pecaba descaradamente y se metía con prostitutas, dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasó? Que él también, por esa misma situación del deseo de su carne, cayó.
cayó también de la gracia, sabiendo que él tenía un propósito, sabiendo que él tenía una misión, que él era una persona que tenía que estar en el camino del Señor. No, él vino y jugó descaradamente jugó con el pecado y se le presentó esta muchacha Dalila, en la cual ella como voz de serpiente le hablaba y queriéndolo convencer hasta que cayó también y fue derrotado y él cayó y lo vencieron. Tanto así fue tan tremendo que mire, él padeció que lo trataron como animal. Bueno, lo tuvieron, ¿verdad? Encadenado y como el trabajo eso que hacen los animales en esa rueda, dando vuelta, sin sus ojos porque le sacaron hasta los ojos y le cortaron sus trenzas, que eran las que le daban la fuerza. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Pero también veamos la misericordia de Dios. Cuando ese cabello le creció y Sansón pudo hablar y reconocer ante Dios su pecado, su iniquidad, y dijo, si tan solo le diera una oportunidad, él con su cabello largo cuando le creció, recobró la fuerza e hizo todo lo que él no hizo cuando tuvo sus ojos, su vitalidad, su fuerza y que era el encargado de hacer la ley. Entonces derrotó, mire, ve, a muchos filisteos, mató a muchos filisteos botando esas muros y cayeron todos esos techos y los mataron, incluyéndolo a él. Pero veamos, el Señor tuvo misericordia también. Mire qué tremendo. A veces nosotros pensamos que podemos muchas veces conscientemente jugar con el pecado y que nos vamos a detener o que no nos va a causar daño, pero no medimos las consecuencias y mientras tanto el enemigo está muriéndose de la risa. Viendo cómo nosotros coqueteamos con el pecado, cómo, verdad, estamos ahí jugueteando. No, hermano, el que esté pensando estar firme, cuidado de no caer, hermano, como dice la palabra de Dios. Muy delicado. Pero veamos otro ejemplo que a mí me encanta de la Biblia y ese lo vamos a ver en el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9 en adelante. Esa es la historia de Saulo de Tarso, en el cual la palabra de Dios nos cuenta en esa historia cómo él, ¿verdad?, se dedicaba. Era un hombre recto de la ley, celoso de la ley, pero ese mismo celo, esa misma rectitud de creer que estaba en lo correcto, hacía matar a todos los cristianos, hacía deshacer todo aquello que él creía que era peligroso, que era como dijéramos, como que era un ataque en contra de sus creencias, era un ataque en contra de la iglesia de aquel momento, de la autoridad, porque él era tan celoso de la ley. Él era un hombre muy estudiado, era preparado, hablaba idiomas, escribía diferentes idiomas, pero estudiado también ahí, pues verdad, con los altos de la ley. Pero estaba con una fe equivocada, una fe que no era agradable a Dios. ¿Por qué? Porque estaba matando a sus hijos. Pero veamos que cuando el Señor dijo basta, se le presentó en el camino cuando él iba a Damasco, presuroso, ¿verdad? Él con toda la guardia, ¿verdad? Ahí con él acompañándolo a matar, a arrastrar y qué sé yo, ¿verdad? A ahorcar, a degollar, de todo, a mujeres, niños, ancianos, hombres, no importándolo a él, hermano, a hacer el daño que tuviera que hacer, pero él mataba a diestra y siniestra. Tanto así era el odio, ¿verdad? En aquel momento contra los hermanos cristianos y se le presentó el Señor y le dijo, ¿verdad? Prácticamente basta, basta de tu injusticia contra mis hijos, ¿por qué me persigues, Saulo? Entonces esa luz que se le presentó a Saulo de Tarso lo hizo caer al suelo.
Y cuando él escuchó la voz, ¿verdad? Le dice, yo soy Jesús el que tú persigues. Y él empezó a ponerse como un loco, a gritar, ¿verdad? Que no lo podía creer. De ahí lo levantaron y lo llevaron, ¿verdad? Entre dos, ¿verdad? Tomados de la mano hacia el lugar donde lo iba a estar esperando, donde él iba a esperar después, ¿verdad? A uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Para que hiciera el proceso con él. Pero Saulo, antes de ser Pablo, pasó un proceso porque él creía que estaba en lo correcto, pero era un amor a la ley equivocado. Cuando el Señor le mostró la verdad, se le abrieron sus ojos y él realmente reconoció con arrepentimiento genuino. Y de la misma manera como en un tiempo defendió la ley, ¿verdad? De su pueblo, pues así después defendió la verdadera ley, defendió la fe que el Señor puso en su corazón, defendió hasta la muerte también, hermanos, hasta el último día de su vida. Después de que luchó por la iglesia, después de que él recibió castigo, pero él lo defendió y no volvió, él sí, ya después no volvió a fallarle a Dios. Reconoció, aprendió la lección, de dura manera también la aprendió y ahora toda esa lección que él tuvo en su vida nos ayuda también a nosotros a reforzar nuestra vida, a reforzar nuestra fe, a reforzar nuestras convicciones para que no cometamos los mismos errores, para que aprendamos y veamos de que tengamos cuidado en no caer. Si pensamos están firmes, tengamos cuidado en no caer, en no abrirle brechas al enemigo, en no abrirle puertas. Porque mira, cuando usted viene a Cristo, hermano, le voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos cargados, pero cargados de iniquidad, cargados de dolor, de amargura, de ira, de contienda, de habladuría, de adulterio, de envidia, de idolatría, de todo pecado, de toda inmundicia, hermanos, de alcoholismo, de droga, de fornicación, de todo, hermano. Entonces, todo eso nosotros venimos cuando venimos a Cristo y nos postramos a sus pies y nos derramamos en arrepentimiento ante Él. Venimos y botamos todas esas cargas a sus pies. Pero entonces cuando nosotros nos despojamos de toda esa inmundicia, que sacamos de todo nuestro interior, toda esa basura, todo eso que a nosotros nos estaba consumiendo, entonces viene el Señor y Él se queda con todas esas cargas, esa amargura, todo eso que a nosotros nos hacía estar lejos de Él. Y viene y pone su Santo Espíritu ya en este cuerpo depositado vacío, limpio, para que el Espíritu Santo empiece a morar en nosotros. Pero primero nosotros debemos de venir y despojarnos de todo para que el Espíritu Santo pueda empezar a trabajar en cada parte de nosotros y que no haya ningún rincón, ningún lugar donde el enemigo pueda tener cabida. Pero si nosotros venimos, si le decimos al Señor, ¿verdad? Ay, Señor, sí, ¿verdad? Quiero seguirte, quiero ser, ¿verdad? Tu discípulo, quiero serte fiel, quiero hacer tu obra. Pero por dentro me quedo con mi amargura, por dentro me quedo que no he perdonado, por dentro me quedo todavía baflemando, me quedo todavía chismoseando, hablando de mi hermano, agarrando coraje, siendo hipócrita. Y entonces tengo todavía muchas cosas dentro de mí que no las he liberado. Tengo muchos todavía, ¿verdad? Cosas, pecados y todavía ciertas malicias que no las he soltado, que las tengo ahí guardaditas, pero las tengo bien escondiditas y que de repente salen. Y entonces viene el enemigo, dicen, pero mira, mamita, tú todavía tienes esto, te voy a agarrar por aquí. Mira, te traigo un chambrecito nuevo, ¿verdad? Y por ahí viene, ¿verdad? La vocecita de la serpiente allá usted, a hablarle, a traerle, ¿verdad? Pancito caliente, para que usted se deleite. No, hermana,
No, 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 tengamos cuidado. No podemos estar nosotros así. Por eso le digo, cuando venimos de verdad reconociendo nuestros errores y nuestros pecados a los pies de Cristo, hermanos, nuevas criaturas somos y hemos dejado todas las cosas malas en el pasado. Entonces nosotros no podemos venir y tener todavía alguna cosita que nos esté mortificando o que nos esté causando todavía pesar, dolor, angustia en nuestro corazón, para que no le podamos tener puertas abiertas al enemigo, para que el enemigo no mande su serpiente a hablarnos suave. No, hermano, no lo permita, no lo permita. Veamos lo que nos dice, mire, ve Romanos en el capítulo 7, en el versículo 25. Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Mire qué tremendo, hermano. Y así estamos muchos. Yo, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Damos nosotros gracias por medio de nuestro Señor, ¿verdad? Porque con la mente yo quiero servir a la ley, yo quiero decirle, yo le digo al Señor, Señor, yo quiero servirte, como yo le estaba diciendo. Yo te amo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero servirte y todo, pero con la carne, hermanos. Quiero servir, mire, ve el pecado. La carne todavía me llama, hermano, todavía me da esa comezón todavía. Por el pecado, por inclinarme hacia el pecado, a la ley del pecado. Porque mientras estemos en este cuerpo, hermano, no vamos a ser libres de inclinarnos al pecado. Pero nosotros, el Señor nos ha dado, como estábamos viendo ayer, autoridad, poder, dominio propio. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La autoridad y el dominio propio para decir no. Cuando vengan esos dardos del enemigo, hermanos, usted puede decir no. Usted está cubierta con toda la armadura del Espíritu Santo y usted quita todo ataque del enemigo, toda aquella voz que venga del infierno, todo aquel dardo que quiera venir a atacarla, a decirle mentiras, a decirle calumnia, chambres, a envolverla en pecados todavía, hermano. No, usted puede venir y decir con toda autoridad, yo no vuelvo atrás. Yo soy hija de Dios. Yo he reconocido mis pecados, los he declarado y he dicho no más a la vida del mundo. No necesito más ni amarguras, ni pleitos, ni tristezas, ni llanto, ni ira, ni odio, ni contiendas, ni separaciones. No, mi vida ahora es distinta en Cristo Jesús. Él me ha dado una nueva identidad. Ahora soy hija de Dios. Ahora soy libre, libre en el Espíritu de Dios. Porque Él a mí no me somete, sino que yo tengo libertad, libertad para poder hacer la obra de Él, para alabarle, para glorificar su nombre, para venir y tener la conciencia, como poder venir y edificarme día con día en su palabra, en buscarle, en mantenerme fiel. Pero debemos declararlo, hermanos, sin miedo, con autoridad, convencidos de quienes somos ahora en las manos de Cristo, porque el enemigo ya no puede venir con la vocecita esa de la serpiente a hablarnos mentira ni engañarnos, no, hermano. Ya nosotros no somos niños de leche, ya no somos cristianos inmaduros, somos cristianos ya que sabemos realmente lo bueno de lo malo. Ya nosotros ya no tomamos con biberón, ya ahora nosotros comemos viandas, comida sólida. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a la búsqueda incansable de nuestro Señor Jesucristo, de su Santo Espíritu, de la comunión con Él, de estar en agrado con Él, de tener una intimidad con Él día con día. Entonces, hermano, el enemigo no puede venir a buscarnos, a saturar nuestra mente de engaños, de mentiras, no, de falsedades. Ya no es tiempo, hermano. Ahora que son los últimos tiempos, ahora que Cristo está por venir, hermano, debemos más
de poner atención y de no escuchar la voz del enemigo, para que cuando venga el día del Señor, cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, no estemos escuchando la voz equivocada, sino que escuchemos la trompeta de Dios. Las que van a anunciar Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Y escucharemos los cantos celestiales. Esa es la voz que nosotros debemos de escuchar, la que anuncia la venida de Cristo. Esa es la voz que usted debe de escuchar, la que le anuncia que Cristo viene pronto por su iglesia, que se prepare, que tenga un corazón agradable y conforme al del Señor. Que Cristo esté en conformidad en su vida. Que no tenga usted puertas abiertas al enemigo, sino de que todos sus pensamientos, todos sus deseos, todo su corazón, su cuerpo, su alma, todo esté ligado al Espíritu de Dios. Deseo, hermanos, de todo corazón, que cada palabra, hermano, que hablamos no quede en vano, quede grabada en nuestros corazones, porque créame que es lindo cuando nosotros tenemos un encuentro con nuestro Señor. Triste es cuando estamos lejos, hermano. Que nos arrepentimos cuando venimos a los pies de Cristo y decimos cuánto tiempo perdí en el mundo, cuánto tiempo desperdicié. Todo lo que yo hice no valió la pena, pero ahora en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y cada cosa que nosotros hacemos, cada día que le buscamos a Él, Él nos pone un nuevo propósito, nos pone una nueva actividad, algo en que pensar, algo en que desarrollarnos, algo para ayudar al hermano. Nos da una palabra nueva cada día, hermano. El amor de Cristo es inagotable, es inmenso. Hay tanta misericordia en Él para nosotros. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con nuestro Señor? ¿Cómo no nos vamos a sentir agradecidos con Cristo por habernos liberado, por habernos rescatado? No deje de ser agradecido con nuestro Señor y dígale gracias, Cristo, por haberme liberado, por haberme rescatado, y guíame siempre para no caer, porque yo quiero agradarte, quiero estar en tus caminos, quiero serte siempre fiel y no quiero caer de tu gracia. Sabemos que no somos perfectos, que en algún momento lo vamos a ofender. Pero ahí vamos a estar, como todos estos hombres que hemos visto, que a pesar que cayeron, a pesar que ofendieron a Dios, que el Señor se sintió enojado en un determinado momento con ellos, el Señor siempre tenía misericordia. El Señor siempre después estaba ahí con ellos. El Señor siempre estuvo, a pesar, lo guardaba. Y ellos lo reconocieron. Y se regresaron con más amor y como con más energía, con más fuerza a los caminos de Dios. Por eso que a veces, aunque caigamos, hermanos, levantémonos. Levantémonos con más determinación, con más fuerza, con más ánimo, diciendo, no voy a volver a caer. El enemigo no va a volver a derrotarme, no va a volver a botarme. Por eso el que piense estar firme, cuidado, hermano, y no caer. Bueno, hasta aquí entonces, hermano, mi palabra en este día, esperando quede guardada aquí en el corazón, ¿verdad? Y que la ponga usted en su mente y la procese y entonces la desarrolle a todas a su alrededor. Y puede también darla, ¿verdad? Para que otras personas puedan aprender, desarróllela. Y dígale que usted está también en esa transformación. Hable con otras personas de la palabra de Dios, que no le dé pena, que no le dé miedo, hermano. Cristo nos ha llamado a hablar de su palabra, hablar de la voluntad de Él y hablar primeramente que pronto viene por su iglesia, que Cristo ya está a las puertas y que está muy pronto. En el reloj de Dios, recordemos, hermanos, que un día son 1000 años. Pues entonces ya no tenemos un día para esperar a Cristo. No,
Ya no tenemos 1000 años para esperarlo. Son segundos, hermanos, segundos. ¿Qué tiempo será? Pero son segundos en el tiempo de Él. Así que pilas, hermano. Cristo viene pronto y está a las puertas. Y nosotros, la iglesia, lo estamos esperando. Estamos gozosos porque queremos ver a nuestro amado. No esperemos a quedarnos. Liberemos de toda amargura nuestro ser, nuestro interior. Haga, como le digo, ese examen. Hágalo. No pierda tiempo. Escudriñese y saque, haga una lista, saque todas aquellas cosas que todavía usted piensa que le pueden estar haciendo daño a su corazón. Y cuando usted vea todavía lo que usted cree que todavía le hace daño, que todavía le hace falta cosas que cambiar, empieza, hermano, a tachar cada una, mire que va transformando. Y verá que no solamente es una en la lista, verá que le van a salir muchas cositas, que todavía no estamos perfectos ante los ojos de Dios, pero que estamos en el proceso para tener un corazón conforme a nuestro Señor. Así que, hermano, Dios me les bendiga, me lo guarde y me les dé conforme su misericordia, siempre conforme su voluntad. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Amén.